Ángulo 7. Periodismo para construir en común. ¿Qué tal, amigos de Ángulo 7? Estamos aquí en Palacio Nacional con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues agradecerte, Jesús, por la entrevista para Ángulo 7, porque precisamente hoy, hace 9 años, inició el proyecto con una perspectiva de periodismo para construir en común. Y pues preguntarte, empezamos con la entrevista. Sabemos que el escritor Carlos Monsiváis te presentó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006. ¿Qué recuerdas de ese primer encuentro en esa casa del escritor José María Pérez Gay? Bueno, yo como periodista ya conocía yo a Andrés Manuel López Obrador como líder de la resistencia en Tabasco, candidato de la oposición al gobierno de Tabasco, y pues habíamos coincidido en varios eventos y había dado seguimiento yo a varias de sus acciones, ¿no? Entonces ya lo conocía. Lo que pasa es que una cosa es conocer a las personas como periodista y funcionario, y otra, digamos, un acercamiento más de otro tipo, ¿no? Pues a través de José María Pérez Gay en su casa, y de Carlos, bueno, se dio el encuentro. Yo, digamos, tenía una idea del presidente, yo hablo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues solo se he reafirmado en el camino, ¿no? Que es una persona congruente, una persona que ha luchado por el pueblo de México, y que pues encima de todo ha aprendido a usar las herramientas de la política para beneficio de la sociedad, no para beneficio propio. Y entonces pues eso fue lo que de alguna manera siempre he visto de él, y el acercamiento que hubo en ese momento pues era un momento muy complicado, ¿no? Un momento de la campaña 2006, y que pues la oligarquía, los medios de comunicación, todos se habían lanzado contra Andrés Manuel López Obrador como el peligro para México. Y entonces era un momento para, pues, de cerrar filas, ¿no? Para en la lucha por la democracia, pues no hay vetos. Cualquier fuerza política, gobierno, presidente o sector social que vete a otro, estás hablando del nacimiento del fascismo. Y eso es lo que vivimos en 2006, esa exclusión clasista, racista. Recuerden que el peligro para México iba acompañado con incluso espectaculares del tipo de, bueno, no espectaculares, pero sí tomando la publicidad de la comida para animales. Se hablaba del tema de quiénes eran los apoyadores de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, de una manera muy racista, ¿no? Hablando de las gatas, de los albañiles, de las personas de más baja clase social, como pensando o haciendo ver que el propio Andrés Manuel López Obrador representaba lo peor de la sociedad, la pelucilla, como dirían las élites, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me llevó a acercarme a Andrés Manuel López Obrador como esa figura emergente, política, que estaba representando a las mayorías del pueblo de México, y que las élites lo veían como un riesgo a sus privilegios y obviamente a su corrupción. Ahí se dio esa cercanía más de trabajo con él. Sí, bueno, ahí hubo un acercamiento, y ya después de la campaña es que yo empecé a trabajar, a partir del fraude electoral, y trabajar con él. En la campaña pues yo ayudé con algunas cosas, pero más como ciudadano que como integrante del comité de campaña. Por ejemplo, este proceso formamos un comité de Ciudadanos Sin Miedo para enfrentar la guerra sucia, la campaña negra de Solar y de Televisa y de todos los medios que estaban en ese momento aupando, propiciando y difundiendo esta guerra sucia contra Andrés Manuel. Y con la chaneca, con Berta Maldonado, el Fisgón, Inti Muñoz, Ricardo Bautista, formamos un comité que se llama Comité de Ciudadanos Sin Miedo, y ahí justo en esa discusión, bueno, cómo enfrentar la violencia, cómo enfrentar las campañas de odio, cómo enfrentar la guerra sucia, pues a través de la alegría, de la imaginación, de la convocatoria de la organización. Entonces ahí fue donde salió esta frase tan famosa que se volvió de sonríe, vamos a ganar,
que era una manera de llamar al optimismo, frente a esta idea depresiva que estaba ofreciendo la campaña sucia, la primera que vivimos en México, y que por lo tanto tuvo un impacto, ¿no?, entre la gente. Entonces, para un poco llamarlos a no se depriman, no, o sea, ellos no son mayoría, y Andrés Manuel tenía la mayoría, ¿no? Claro que un fraude electoral no lo enfrenta solo con optimismo y buen espíritu, ¿no?, sino también tienes que ser con organización, y que fue lo que finalmente se desarrolló posteriormente al 2006, ¿no?, la construcción de un movimiento social y político que restaurara la democracia en México. En 2006 un régimen autoritario que ya no importaba de qué partido era, si el PRI o el PAN, y después supimos que hasta el PRD, ¿no?, que todos defendían los mismos intereses, defendían el mismo proyecto de país, que era el país diseñado desde los Estados Unidos, un país de subordinación y de entrega de los derechos y los recursos naturales. En el 2012 pues vivimos la imposición de un presidente construido desde la televisión. Entonces pues, fue un diseño mediático, un diseño con mucha corrupción, y que después pues derivó en lo que vivimos, con lo que es Odebrecht y todo esto, y cómo la corrupción del sistema pues también finalmente alimentó las campañas electorales, ¿no? Entonces, y 2018 pues puede resumirse en la idea de que la sociedad despertó, la sociedad se organizó, y la sociedad decidió por un cambio, y vio en Andrés Manuel López Obrador la persona que podía caminar ese cambio. Él tenía y tiene un proyecto de transformación radical, digamos, visto desde la perspectiva democrática, desde la raíz y con la participación de la gente. Entonces eso es lo que se instauró a partir del 2018. No necesitabas tener intuición, todo el mundo lo decía, hasta sus propios adversarios, todas las encuestadoras, todo ahí, no hubo manera de tener la ola. Entonces no había ahí la duda, y eso es lo sorpresivo de la jornada de la elección, es que aceptara el régimen, que aceptara el sistema, que aceptara el INE, que aceptara el PRI, que aceptara el PAN, la derrota. Eso es lo histórico. Nosotros estábamos preparados para luchar. Sabíamos que habíamos ganado, pero la sorpresa y lo que, digamos, lo que no podíamos creer es que después de tanta resistencia, tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tantas vidas, que luego quedó se olvida que la lucha por la democracia en este país ha costado muchas vidas, pues habíamos logrado ganar, y que habían reconocido el punto, y que ya no íbamos a tener que luchar, sino más bien pensar en cómo establecer el proyecto de gobierno. Bueno, pues se trata de un presidente, de un gobernante que está convencido totalmente de la función pública. Él, desde que amanece hasta que duerme, y es más, yo creo que en sus sueños, está pensando en qué es las acciones que hay que tomar y cuáles son las decisiones que hay que tomar para beneficiar al pueblo de México. Un hombre que trabaja más que cualquier otro funcionario público, que da el extra todos los días, no solamente de vez en cuando, y que esté imbuido por una mística, ¿no? La mística del servicio. Sabe que tenemos poco tiempo y que ese poco tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Fueron pues prácticamente 2 décadas de lucha para llegar a este gobierno, en el caso de él en lo específico, pero es un movimiento que lleva pues prácticamente 40 años luchando por la transformación democrática, ¿no? Entonces, como una persona como él, que se levanta en la madrugada, que organiza su gabinete de seguridad todos los días, de lunes a viernes, que se reúne a las 6 de la mañana, que ya está informado, que está discutiendo, que está pensando, pues es algo que ni en iniciativa privada ni en ningún otro lado se da, ¿no? Se requiere de mucha convicción para pues dar la vida, porque pues los trabajadores, los campesinos se levantan muy temprano, pero se acuestan temprano, con la luz del día. Los obreros trabajan muchísimo y hasta doble jornada porque los salarios son malos, ¿no? Y no alcanza para tener una familia, pero hasta ellos descansan. Y el presidente no descansa. Prácticamente no ha tenido vacaciones todo este tiempo. Y entonces ha sacrificado su vida familiar, su cuerpo, su
bienestar físico por el pueblo de México. Es un fenómeno que nunca habíamos visto, porque siempre habíamos visto a los presidentes que se servían del pueblo, del presupuesto y del gobierno para su beneficio, para su bienestar y para disfrutar del poder. Y aquí pues es más bien cómo nos rinde el tiempo para lograr los cambios históricos que requiere la transformación de México. ¿Cómo has logrado esa empatía, esa sincronía? Por ejemplo, vemos en las mañaneras que como que prevés, o sea, empieza a hablar de un tema y tú prevés que puede pedir alguna carta histórica, que puede pedir algunos datos, que puede pedir algún video, y cuando lo solicita, pues, no sé, muy rápido está esa proyección. ¿Cómo has logrado esa sincronía? Pues con mucha fortuna. Pues es yo lo conozco, hemos trabajado juntos mucho tiempo, yo le ayudaba a hacer los libros, discursos, etcétera. Entonces también hay una compenetración de cómo piensa, pero casi todo es ahí en tiempo real. Es como un programa de televisión que se produce en tiempo real, ¿no? Entonces hay muchas cosas que piden que no están a la mano. Yo a veces intuyo y adivino cosas, pero normalmente es lo que va saliendo al momento. No, pero sí se ve como que hay esa previsión. Bueno, yo soy periodista y trabajo con él también, entonces sí, pues voy leyendo no sé dónde va y qué materiales puede servirle, de qué herramientas se puede echar mano para fortalecer sus argumentos. A mí me sorprendió una vez cuando me preguntaron algo de Puebla, inmediatamente, ya era la última pregunta que le hacía, y inmediatamente te pidió que presentaras una lámina de algo que era sobre programas de bienestar, y sacó todo, o sea, el monto, y así, pero rápido. Sí, nos sorprendió esa parte de que al momento, o sea, como dice Tania, la información se tenía. Y no solo eso, por ejemplo. Pues es una fortuna, porque hay cosas que podríamos haberlo trabajado en las últimas 2 semanas o en los últimos días y estaba a la mano ese dato. No, por ejemplo, cuando pero a veces no. se construyó esta carta por lo que dijeron los eurodiputados, pues hay mucha. Bueno, yo soy su colaborador y ayudo en lo que puedo, ese es mi trabajo, y bueno, pues obviamente como colaborador, pues uno hace lecturas, recomendaciones y tiene información, y pues mi trabajo es ese, ¿no? Aportar la información de las cosas que están pasando, de lo que están pensando, de los argumentos que está utilizando la oposición y también los especialistas o la gente que sabe de los temas. Y bueno, pues dentro de ese bagaje, pues también le hago sugerencias, propuestas de lecturas y de artículos y demás. Lo principal es servir a tu país. Yo siempre he sido activista y periodista, pero nunca he estado de este lado. Tener la conciencia tranquila de que somos ciudadanos que estamos haciendo la función pública y que no dejamos de ser ciudadanos, y que sí vemos como importante que la experiencia de la función pública desde una perspectiva honesta, digamos limpia, que no, totalmente alejada de la parafernalia del poder, de la prepotencia y sobre todo de la corrupción, pues se puede hacer, o sea, sí es posible. Entonces, demostrarlo, pues es la principal satisfacción, de que a pesar de las tentaciones del mundo político en el que uno se puede ver envuelto de intereses, de presiones económicas, de grupos económicos, y que a veces es más fácil ceder, ¿no? O sea, uno alcanzaría, digamos, una tranquilidad relativa, cediendo esos intereses y no nos piensen problemas. En cambio, siendo congruente, mantener la política del gobierno, no permitir que los intereses fácticos o económicos o políticos sean los que determinen las decisiones de gobierno en el área que a mí me toca, por ejemplo, de los medios de comunicación, pues es una satisfacción grande. Considero que es tal la herencia que hemos recibido de un sistema político corrupto y un sistema económico también corrompido por por una lógica en la cual pues se vivía del presupuesto, ¿no? Se vivía de los contratos públicos, se vivía de
la obra o de la información privilegiada para hacer negocios. Entonces, pues es una gran satisfacción poder servir al país, y en eso se lo agradezco al presidente, y creo que pues es una labor. No hacer periodismo. Yo soy periodista y me gusta trabajar la información, me gusta ponerme del lado de la trinchera de la información, y como he hecho un periodismo de causas también, pues de las causas de la sociedad. A mí no me molesta o no me preocupa que digamos que tú tienes un periodismo de causas, pues sí, las causas de la sociedad, y darles forma, profundidad, informarse, problematizar, también ver los obstáculos que tienen la sociedad, los medios para poder actuar. A veces falta conocimiento, a veces falta organización, a veces falta de un proyecto alternativo, ¿no? Se puede criticar muchas cosas, se pueden rechazar la corrupción, los manejos del gobierno, de las instituciones, pero muchas veces se carece de una alternativa, ¿no? Y esa es pues parte de la labor, que la reflexión y la construcción de una visión de los problemas pues ayuda a construir, ¿no? Pues a leer, un poco a caminar, a despejarse en la medida de lo posible, convivir con mi hijo, ver a mi mamá, y, pues, pero sobre todo leer, intentar ahí hacer notas para el futuro. Leer algo diferente a las noticias. Sí, bueno, historia, literatura un poco, ensayos. Y cuando se está en este mundo, ¿se puede dejar de leer por un rato o consumir información de tu lado? Si mi trabajo es de información, todo lo contrario. En esos tiempos libres también los... Pues tengo que informarme, si no. Y hasta cosas que parecen tan lejanas como que empieza un conflicto en Ucrania, de repente se vuelve un hecho central para nuestro país, ¿no? Que afecta a la economía, que impacta la inflación, que aumentó el precio del maíz, el precio del trigo, que impactó sobre el precio de los combustibles, que tiene en vilo el problema del acero y del aluminio, o sea que entonces justo por esta lectura de temas, pues uno a veces, si no bien no te adelantas, si estás atento a lo que puede desembocar, ¿no? Entonces desde el principio le dije al presidente, esto va a causar un problema económico, y le digo, y sobre todo nosotros en alimentos. La comunicación de este gobierno es una comunicación muy intensa, muy activa, y diría que es una columna vertebral de su gobierno. No se entendería este gobierno sin las conferencias matutinas, sin los eventos que se hacen en todo el país, sin esta dinámica informativa permanente hacia la sociedad. Y bueno, por lo tanto también la parte que nos toca es pues, transmitir todas las acciones del gobierno, la información y la visión hacia los ciudadanos, ¿no? A través de diferentes vías, ¿no? Una son los streaming de las conferencias matutinas y de los eventos, infografías, temas de redes, buscar entrevistas, dar cuenta de lo que está pasando en los medios de comunicación, que traen una lógica de no, de mantener la defensa de los intereses y privilegios del viejo régimen con una crítica permanente al gobierno, ¿no? Entonces, pues atender todo eso y contrarrestar esos argumentos o falta de argumentos, ¿no? Porque a veces son ataques viles sin sustento. Uno, que sí ha ocurrido un cambio en este país de fondo y que hay que demostrar que lo tangible de esos cambios. Y por otro lado, que los beneficios que hoy vive la gente tienen, es el resultado de una política, de un gobierno, y eso también es importante porque la sociedad es de memoria corta, entonces beneficios o conquistas que logra luego se le olvida que o son muy recientes o que tienen un origen en un tipo de política, en una lucha, en una reivindicación o en un gobierno justiciero, y que en las elecciones pues tienen que recordar en función de sus intereses qué es lo que
y creo que es importante que el balance que se haga del gobierno hacia el cierre. Obviamente la consolidación del legado, la consolidación de las grandes obras, la entrega de ellas y también pues explicar los beneficios de las políticas que se han llevado a cabo. ¿Cuál ha sido la estrategia de la coordinación de comunicación ante este amarillismo? Bueno, pues es diversificado, ¿no? Uno es la disputa por la narrativa de manera inmediata, a pesar de digamos, de esta cauda de desinformación y guerra sucia que vivimos todos los días, pues también cómo contrarrestamos esa narrativa y planteamos que lo que se está haciendo, lo que está decidiendo, pues primero es parte de un proyecto de cambio, de fondo, que no hay improvisación, que todo, digamos, tiene una lógica y está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo y que pues, tenemos que explicarle a la gente estas razones, ¿no? Y este fondo. Y al mismo tiempo pues, reconocer que pues, esta transformación no se lograría sin la sociedad. Y por eso un eje fundamental de la comunicación es hablarle a la gente, no tanto a los medios, a los especialistas, a la academia, como era la tradición comunicacional heredada. Sí, ¿no? Y bueno, además, esos, digamos, espacios intermedios o esos transmisores de la información, pues están mediados por un vínculo económico, ¿no? Entonces, los gobiernos pagan para que hablen bien de ellos, y nosotros no pagamos para que hablen bien de nosotros, como es evidente en los medios, pero lo que hacemos es trabajar en función de cómo hacerle llegar la información a la sociedad, al ciudadano. Y por eso la aceptación, a pesar de esta campaña permanente en los medios, la aceptación del presidente es muy alta. Cualquier otro gobierno hubiera ya estado en una situación de riesgo de gobernabilidad porque tiene todos los medios en contra, ¿no? Estamos rompiendo las paradojas y paradigmas. Digo paradojas porque ¿cómo es posible que si los medios representan a la opinión pública, cómo es posible que la sociedad, ¿no?, que representan piense diferente a los medios? O sea, ¿cómo están representando la opinión pública, ¿no? Están representando la opinión publicada de grupos de periodistas, de académicos, de intelectuales que están o han vivido del régimen neoliberal, han sido becados, han sido promovidos, premiados, y que, bueno, pues le deben cierta lealtad, pero también a una visión del mundo que se estableció como normal, ¿no? Donde lo privado era mejor que lo público, donde la competencia era mucho mejor que la colaboración o la solidaridad, donde la privatización de todos los recursos naturales y de todos los bienes comunes iba a generar bienes sociales, y que eso no ha sido así. La privatización de los principales recursos solo han traído más desgracia a los pueblos, y encarecimiento y pobreza, ¿no? Entonces, aquí la idea es cómo fortalecer esa narrativa, ¿no? Es el primer gobierno en la historia de México que está, digamos, con un propósito planteado, que era de transformación profunda de la vida de la República y de la función del gobierno, ¿no? Entonces, este es un proceso a largo plazo, ¿no? Los cambios históricos no se dan en 6 años, pero bueno, la idea es sembrar y dejar listo las bases para que esto sí tenga un cambio profundo. Entonces, en la comunicación tenemos que, digamos, imbuir o fortalecer que el nuevo sentido común, la nueva narrativa, los propósitos de trabajar en contra de la desigualdad social es mucho más importante que pues qué puedo decir, que el crecimiento económico, así dicho en abstracto, ¿no? O la apertura económica del país al mundo global, que ahora vemos que es una debilidad, ¿no? Que todos los países están buscando sus propias fortalezas internas para enfrentar el proceso de la pandemia y luego el proceso de la crisis económica, ¿no?, provocada por la guerra. Entonces, aquí las políticas que se han tomado como decisión, pues se adelantaron al mundo.
Entonces, el tipo de diseño de los programas sociales, pues, es lo que ahora se está haciendo en otros lugares del mundo, ¿no? El apoyo directo a la gente, sin intermediarios, la posición de recuperar o de fortalecer los recursos propios energéticos, ¿no? Como una manera de poder ser una nación libre e independiente, que lo estamos viendo, es el debate en Europa, lo estamos viendo que es el debate en el mundo, ¿no? Frente a la crisis energética, y vemos el tema de los alimentos, donde la dependencia alimentaria del mundo está generando situaciones de ingobernabilidad. Hay hambre en muchos lugares del mundo donde aparentemente había satisfacción. Entonces, obviamente, decisiones se han tomado, pues hoy la historia nos está dando la razón de que es el camino correcto. Y esa transición del periodismo, o sea, comentabas que ¿cuándo se concretará? Porque el periodismo como que se ve por atrás de la sociedad. ¿Tienes alguna previsión? No, pues la sociedad cambia y el periodismo tiene que cambiar, digo, es normal. Pero los que no cambian pues se van a quedar como antiguallas, ¿no? Ya la gente los va a ver. Pues ahí nos va a tocar que un poco darnos un paso atrás, porque los protagonistas son los partidos, los candidatos, y nosotros lo que tenemos es garantizar que haya fluidez en la comunicación, de que no se utilicen los ataques bajos, la guerra sucia, las mentiras deliberadas, las campañas de odio. Entonces ahí contrarrestando con lo que nos trataría de informar, con la verdad y dando perspectiva, ¿no? a las informaciones. No cayendo en la trampa, tampoco apoyando a nadie en la campaña, ¿no? Porque se supone que una convicción de este gobierno pues es que establecer la democracia en plenitud, y una condición para que ello ocurra es que el gobierno no se meta en los procesos electorales. Venimos en la lucha contra el fraude, pues no vamos a estar tentados a llevarla a cabo, ¿verdad? Porque entonces ya no sería congruente. Y ya no sería un cambio de fondo, ya sería más de lo mismo, nada más que de otro color. Aunque se haga con buenos propósitos. Pues no hay que creernos todo a la primera, que hay que buscar, pues a todas las noticias hay que buscar siempre contraste, ¿no? Y sobre todo varias fuentes. Es muy fácil hoy manipular una información muy espectacular que llega al sentimiento de la gente. Muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre va a llegar más lejos que la verdad. Entonces hay que estar precavido de no ser parte de esa operación de la mentira que se construye para pues, manipular a la sociedad con fines políticos, con fines económicos, hasta con fines culturales, ¿no? Pero la idea sobre todo es estar atentos, ¿no? al periodismo de investigación, y pues cuando uno ve algo que le llama la atención, buscar otras fuentes para ver cuáles son los ángulos, ¿no? de una noticia como un hecho, como la vida, pues no solo tiene un ángulo, ¿no? Tiene más de 7 ángulos, como ustedes lo marcan, sino es un poliedro, y depende desde dónde encajas tu mirada, qué es lo que ves. A final de cuentas, la probidad o la deontología periodística, la ética, pues es ser honesto con la audiencia, ¿no? Si uno tiene un punto de vista, porque uno lo tiene, pues que sea transparente. Entonces ahí ya no hay engaño. Ahí sí lo único que uno tiene que apegarse es a los hechos, a las declaraciones de la gente, no las que inventan, y si uno pues intenta hacer un poco más, aportar algo al debate, pues hacer investigación de fondo y contrastada para que la gente tenga información suficiente para formarse un punto de vista y sea con ello que participe políticamente, ¿no? Para mí la esencia, la célula, el motor de la democracia es la información y la cultura. Entonces el periodismo aporta todos los días esta materia prima para construir una sociedad mejor o una sociedad peor, dependiendo, ¿no? de dónde está el trabajo periodístico. Entonces, si queremos construir una sociedad mejor, pues debemos hacer un muy buen periodismo, y sobre todo, pues, buscar la mirada siempre de los ciudadanos, porque es la primera que se olvida. Sí, con los estímulos económicos que hay de las empresas que financian medios, periodistas, carreras,
pues a veces ya no les importa qué decir, sino quedar bien con los jefes. Aquí yo creo que para un periodista libre, su verdadero jefe es la sociedad, ¿no? Porque es a quien está dirigiendo su trabajo. Entonces, siempre pensar eso, que es una gran responsabilidad y que pues, hay que trabajar muy bien la información y como lectores, pues no dejarse engañar, no dejarse llevar con la primera impresión. Y así como esta sociedad ya cambió, uno de los cambios principales es que ya no lee las noticias como antes, ni se cree todo a la primera, ¿no? Ni siquiera de figuras tan señeras que acompañaron el cambio y que de repente aparecen en otro lado, ¿no? Defendiendo intereses inconfesables, como se diría. Bueno, Tania Damián y Miguel Hernández, te agradecemos este espacio. Para nosotros es muy importante conocer tu opinión. Y bueno, amigos de Ángulo 7, los esperamos en la próxima y saludos. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.